Instituto para el Estudio de la Creación, a History Channel. La descripción bíblica dice que en el paraíso nacía un río que regaba el jardín y que se dividía en otros 4. El río Pisón, que habría rodeado la zona de Javila, el río Gihón, que hacía lo mismo con el área de Cus, que sería Etiopía, el río Hiddekel y el río Éufrates. El arqueólogo y profesor de la Universidad Estatal de Missouri, Yuri Sarins, nos contó algo interesante al respecto. Él ha señalado que el río Karun, que fluye desde Irán, podría ser el Gihón, mientras el Pisón sería un río seco de Arabia Saudita. Basándose en varios datos históricos e incluso imágenes de los satélites Landsat de la NASA, Sarins señaló que el Edén se ubicaba en una zona inundada del Golfo. Pero Morris no está de acuerdo con esta teoría y dijo lo siguiente: en la Biblia se menciona un manantial en el jardín donde confluyen 4 grandes ríos, entre ellos el Éufrates. Esto ha llevado a muchos, incluyendo estudiosos de la Biblia, a la conclusión de que el jardín del Edén estaba en algún lugar de la zona de Oriente Medio hoy conocida como el Valle del río Tigris y Éufrates, dice. Una teoría popular sostiene que el Edén se encontraba en Irak, la antigua cuna de la civilización. Esto debido a la referencia en el Génesis que apunta al río Éufrates, que cruza ese país, según reseña la cadena BBC. Cristóbal Colón creía que muchos de sus viajes eran inspirados por la divinidad. Cuando llegó a Venezuela, creyó que había encontrado el Edén. Apoyó esta idea con una teoría de que la tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. La tradición cristiana dice que Dios creó al primer hombre del polvo del suelo, le puso por nombre Adán y lo colocó en un gran jardín o parque, situada en cierta región llamada Edén. Dicho jardín, que Dios mismo preparó, contaba con agua en abundancia y numerosos árboles que daban frutos deliciosos. En el centro, Dios puso el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y prohibió comer de su fruto bajo pena de muerte. Un día tomó una costilla de Adán y con ella creó a Eva, la primera mujer. Luego les encargó cuidar del jardín, tener hijos y poblar la tierra. Más adelante, mientras Eva estaba sola, una serpiente le habló y le propuso comer el fruto prohibido. Según dijo, el Creador había mentido y le estaba ocultando algo que le convenía saber, que ella podía llegar a ser como Dios. Eva cayó en la trampa y comió del árbol. Adán también desobedeció a Dios. A continuación, Jehová dictó sentencia contra Adán, Eva y la serpiente. La pareja fue expulsada del paraíso y unos ángeles bloquearon la entrada. Durante siglos, los teólogos especularon con la posibilidad de que el paraíso siguiera existiendo en algún lugar. Pero en cierto momento, la Iglesia adoptó las ideas de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, que afirmaban que la perfección no puede existir en la tierra. Por eso, los teólogos concluyeron que el paraíso debía de estar en algún lugar más cercano al cielo. Unos sostenían que se encontraba en la cima de una montaña tan alta que superaba los confines de este corrupto planeta. Otros apuntaban a alguno de los 2 polos y otros a la luna. Como resultado, la historia del paraíso terminó rodeándose de un halo de ficción y fantasía. Tanto es así que algunos especialistas de la actualidad consideran absurda toda referencia geográfica al jardín del Edén y aseguran que jamás existió. Pero la descripción que la Biblia hace del paraíso es muy diferente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 versículos 8 al 14, se proporcionan detalles concretos acerca de su localización. Se dice que estaba situado en una zona oriental de una región llamada Edén y que recibía agua de un río que luego se dividía en 4. Además, se da el nombre de cada río y una breve explicación sobre su curso. A lo largo de la historia, muchos estudiosos se han devanado los sesos buscando en este pasaje alguna pista para encontrar el paraíso original, pero lo único que han obtenido ha sido un sinfín de teorías incompatibles entre sí. ¿Significa eso que la descripción bíblica del jardín del Edén y de sus ríos no es real y que todo es simplemente un mito? No nos precipitemos. Para empezar, hay que recordar que los hechos de los que hablamos ocurrieron hace unos 6.000 años, y cuando Moisés los puso por escrito, tal vez basándose en relatos orales o algún documento de la época, ya habían pasado alrededor de 2.500 años. De modo que el relato que escribió era historia antigua incluso para él. ¿Es posible que la Tierra haya cambiado con los siglos? Claro que sí. La superficie del planeta está en continua transformación.
De hecho, el lugar donde posiblemente estuvo el Edén forma parte de una zona de gran actividad sísmica. En ella se produce el 17% de los terremotos de mayor magnitud. Además, no olvidemos que el diluvio, una catástrofe de origen divino, debió ejercer un efecto inimaginable en la topografía del planeta. Por tanto, es muy probable que los ríos y demás accidentes geográficos de la región hayan cambiado mucho con el paso de los siglos, por lo que algunas personas aún sostienen que el Edén es real y sigue perdido en el mundo. Gracias a las conclusiones de un estudio, es fácil que a uno se le acelere el corazón, pero no por la emoción de asistir a un momento clave de la historia de la ciencia, sino porque lo más seguro es que estemos ante otro fiasco, uno que hará daño a la comprensión de la evolución humana. Hoy analizamos un estudio publicado en Nature que sostiene que el origen del Homo sapiens puede localizarse en un lugar concreto, el antiguo lago Makgadikgadi. Sí, es difícil de pronunciar y en un momento específico, hace 200.000 años, este antiguo lago al norte de Botsuana desapareció. Según las conclusiones de este trabajo, los humanos modernos se establecieron en esta región donde permanecieron unos 70.000 años, hasta que un cambio climático los obligó a migrar, primero hacia el noreste y luego hacia el suroeste. De ahí se desplazaron a otras zonas del continente africano y, llegado el tiempo, al resto del mundo. Hoy en día la mayoría de científicos han abandonado la idea de que la humanidad tuvo su origen en un solo lugar de África y en un momento determinado. Al contrario, la hipótesis más aceptada hoy en día es que todo el continente fue nuestro hogar. Por este motivo, algunas personas afirman que de existir, estuvo en África. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que el Edén fue real o es solo un mito bíblico? Si existió, ¿dónde está? Cuéntanos en los comentarios.